Regresé de un viaje de negocios, metí mi llave en la cerradura de mi nuevo piso y no funcionó. Llamé a mi madre, y ella me soltó: cambiamos las cerraduras, hijo. Esta es nuestra casa ahora. Tómalo como pago por haberte criado. Yo tenía 30 años en ese momento. Apenas 4 días antes había volado a Barcelona para asistir a una importante convención, dejando un juego de llaves de repuesto a mis padres para que pudieran cuidar de Félix, mi perro. Debería haber sospechado algo cuando mi madre, Elena, y mi padre, Ricardo, aceptaron tan rápido, especialmente después de semanas de frío silencio tras una enorme discusión. Pero yo estaba absorto, emocionado por mi carrera, y solo quería que Félix estuviera seguro. Pensé, bueno, son mis padres, no harían nada realmente malo. Qué ingenuo, qué animal arrinconado era yo. Aterricé tarde un martes por la noche, sintiéndome increíblemente agotado pero también eufórico. El contrato con mi nuevo cliente estaba firmado. Un ascenso estaba prácticamente garantizado y por fin volvía a casa. No a mi alquiler pequeño y sofocante de un dormitorio donde ahorraba cada céntimo, sino a mi propio, nuevo y espacioso piso. Era el resultado de 4 años de absoluto ascetismo financiero. 4 años que viví como un estudiante universitario mientras 2 adultos, mis padres, en plena capacidad, vivían como terratenientes, enteramente de mis ingresos. Ricardo tiene 57 años, Elena tiene 55. Nunca tuvieron trabajos estables. Para ellos, cualquier empleo era una indignidad, y yo, su único hijo, me convertí en su fondo de jubilación, el día que me gradué de la universidad a los 22. Cuando conseguí mi primer trabajo decente como ingeniero de software, mi padre dijo: te criamos durante 22 años. Ahora te toca a ti cuidarnos. ¿Es justo? Y mi madre siempre añadía el drama lacrimógeno sobre cómo habían sacrificado todo, a pesar de que yo recordaba claramente sus constantes peleas por su falta de voluntad para trabajar. Inicialmente, eran 500 euros al mes de mi salario de 300 euros, el alquiler de su pequeña casa, comida, servicios públicos. Eso me dejaba con 800 euros. Prometieron que era temporal, solo hasta que papá encontrara un trabajo estable, lo cual, por supuesto, nunca buscó de verdad. Estaba convencido de que yo era su estabilidad. Pasaron los años. Cambié de trabajo, mejoré mis habilidades y mis ingresos subieron a 7,000 euros al mes. ¿Y qué pasó? Sus necesidades crecieron al mismo ritmo que mi salario. Su casa se estaba cayendo a pedazos y la inflación se estaba comiendo su presupuesto. Aumenté su asignación mensual a 300 euros. 300 euros de mi bolsillo cada mes para que pudieran sentarse en casa a ver la televisión, mientras yo vivía en una habitación alquilada minúscula por 650 euros en la calle Goya. Nunca era suficiente. Siempre había alguna situación imprevista, siempre: te criamos, nos lo debes. Esa frase era su carta de triunfo, silenciando cualquier intento de resistencia por mi parte. Pero aprendí a jugar su juego. En secreto. Cada céntimo que podía ocultar, lo metía en una cuenta secreta que desconocían. Sin compras nuevas, sin restaurantes, sin vacaciones. Era una obsesión, ser libre por fin. Y entonces, hace 1 mes y medio, mi sueño se hizo realidad. Ahorré 88,000 euros para el pago inicial y compré un apartamento de 3 dormitorios en un complejo moderno y nuevo por 300,000 euros. Era mi salvación, mi futuro. La hipoteca mensual era de solo 850 euros, que ahora podía permitirme fácilmente. Me mudé, sintiéndome verdaderamente vivo por primera vez en años. Naturalmente, no estaban contentos. Los invité a venir, pensando que tal vez mostrarían alguna pequeña señal de orgullo. ¿3 dormitorios? ¿Para qué quieres tanto espacio tú solo?, se burló Ricardo, escaneando la cocina con una expresión de piedra fría. Es un despilfarro. Y nosotros seguimos atrapados en nuestro viejo trasto. Elena, como siempre, pasó al ataque. Deberías habernos dado este piso a nosotros. Nos lo merecemos. Búscate algo más pequeño y barato. Necesitamos una jubilación decente.
Te criamos, nos lo debes. Ese fue el punto de quiebre. No, dije entonces, y por primera vez en mi vida, mi voz fue firme. Este es mi piso. Mi dinero. No se lo daré a ustedes. Y les pago 300 euros cada mes, eso es más que suficiente. Se fueron, colmándome de acusaciones de ingratitud. A esto le siguieron semanas de silencio helado, salpicado por raras y secas llamadas. Seguí pagando su alquiler, pero algo dentro de mí ya se había roto. Y así, hace 4 días, necesitaba ayuda con Félix. Pensé, al menos no le harán daño al perro. Llamé. Ricardo y yo lo cuidaremos, dijo Elena alegremente. Y había una alegría tan extraña y falsa en su voz que ahora, parado en la puerta de mi propia casa en Madrid, me doy cuenta de lo tonto que fui por no prestarle atención. Les dejé la llave en la caja de seguridad del edificio, diciendo que volvería el martes a las 5. Subí en el ascensor hasta el 5º piso, saqué mi llave de repuesto y simplemente no encajaba. Bueno, entró, pero no giró. Intenté con más fuerza, pensando que tal vez estaba atascada. No. La cerradura se sentía completamente ajena. Entonces escuché voces. Las voces de mis padres. Estaban dentro. Llamé con fuerza, hola. Soy Arturo. Mi llave no funciona. Silencio. Llamé a mi madre. Descolgó al tercer timbrazo. Mamá, ¿qué pasa? Estoy fuera del piso y mi llave no gira, dije, tratando de mantener la calma. Cambiamos las cerraduras, hijo. Esta es nuestra casa ahora. Tómalo como pago por haberte criado. Me quedé allí, aturdido por la frase, agarrando el teléfono. Podía oírlos hablar entre ellos dentro, como si lo hubieran planeado. Como si fuera su derecho. Ella cogió el teléfono de nuevo, y esta vez su voz era dura, desprovista de cualquier pretensión. Necesitábamos este piso. El que vivimos es demasiado viejo. Nos lo merecemos. Lárgate de aquí y no nos molestes. Me quedé en shock total, tratando desesperadamente de asimilar la magnitud de lo que acababa de suceder. Mis padres habían robado mi hogar. Mi cerebro sufrió un cortocircuito. Estaba parado en el pasillo de mi propio edificio, el apartamento que había conseguido con años de sacrificio, y las personas que me dieron la vida me decían que me largara. El shock duró solo unos segundos, disolviéndose rápidamente en una frialdad ártica y peligrosa. Esto ya no se trataba solo de dinero o culpa. Esto era una traición absoluta. Un robo. No solo querían mi efectivo, querían mi futuro, mi esfuerzo, mi propia identidad como hombre independiente. El silencio en la línea telefónica fue ensordecedor después de que Elena colgara. No volví a llamar de inmediato. Necesitaba claridad, no una pelea a gritos. Miré la puerta de mi vida, que ahora estaba sellada por su malicia. Me desplomé en el suelo del pasillo, apoyándome contra la pared, tratando de respirar. Durante años, caminé por la cuerda floja, equilibrando mi necesidad de salvarme con el peso aplastante de la deuda impuesta por ellos. Cada cheque de 300 euros que escribía era una dolorosa admisión de mi debilidad, mi incapacidad para liberarme de la narrativa que habían tejido desde la infancia. Nos sacrificamos. Nos lo debes. Yo era el cajero automático que mantuvieron abastecido, y ahora, cuando el cajero automático finalmente se movió a una mejor ubicación, decidieron robar toda la máquina. Lo peor no era la pérdida material, que era significativa, sino la forma vil y calculada en que lo hicieron. Usaron a Félix, mi perro, como cebo. Esperaron hasta que yo estuviera a cientos de kilómetros de distancia, asegurando mi carrera, y luego ejecutaron su pequeño golpe. Vieron mi éxito no como un motivo para estar orgullosos, sino como una oportunidad para un saqueo mayor. Me puse de pie, la ira transformándose en una determinación silenciosa y concentrada. Me di cuenta de que no estaba tratando con padres, sino con parásitos emocionales que acababan de jugar su carta final y más desesperada. Y yo iba a jugar la mía. Abrí mi teléfono y comencé a escribir, pero no a ellos. Fui al chat de seguridad del edificio. Arturo Fuentes, apartamento 503. ¿Alguien vio a un cerrajero por aquí hoy, tal vez hace 3 horas? Unos minutos después,
La anciana señora Rodríguez del 501, que nunca se perdía nada, respondió, sí, querido. Un hombre con una caja de herramientas. Alrededor de las 4:15 de la tarde. Estaba trabajando en tu puerta con tu madre y tu padre justo allí. Parecían muy complacidos. Dijeron que estaban actualizando la seguridad. Actualizando la seguridad. Lo habían planeado al minuto. Probablemente pasaron los últimos 4 días moviendo algunas de sus pertenencias esenciales, instalándose, poniéndose cómodos en mi espacio. Este pensamiento alimentó la fría furia que ahora era mi única emoción. Deslicé mi dedo por mis contactos. Ricardo y Elena acababan de darme un regalo, justificación absoluta. La cadena emocional, forjada por años de culpa, se había roto. Se acabaron las reglas. Necesitaba actuar rápido. Si esto se desarrollaba durante días, podrían atrincherarse, reclamar derechos de ocupación, causar un desastre. Tenía que terminar esto esta noche. Primera llamada, cerrajero de emergencia. Me han dejado fuera de mi apartamento, tengo la escritura en mi teléfono y alguien cambió las cerraduras sin mi permiso. Lo necesito aquí en los próximos 15 minutos. Pagaré el triple de la tarifa de emergencia. El hombre al otro lado de la línea, sintiendo la urgencia y el dinero prometido, confirmó que estaba en camino. Segunda llamada, la línea de no emergencia de la policía. No, espera, esto era una emergencia. 112, el número de emergencias. Necesito reportar un allanamiento de morada y ocupación ilegal. Soy el propietario legal de la propiedad en mi dirección en Madrid, y mis padres, a quienes di acceso temporal para cuidar al perro, han cambiado las cerraduras y tomado posesión de mi apartamento. Se niegan a irse. La operadora se mostró escéptica. Señor, ¿sus padres? Sí. Y tengo la escritura y mi identificación para probar la propiedad. Cometieron allanamiento de morada criminal y posiblemente hurto mayor al intentar apoderarse de mi casa. Necesito un oficial aquí de inmediato. La palabra hurto mayor pareció llamar su atención. Una patrulla está en camino. Colgué, mirando mi reloj. Eran las 6:30 de la tarde. El cerrajero prometió llegar a las 6:45 de la tarde. La policía lo seguiría. Les di a mis padres hasta las 6:45 de la tarde para salir. 15 minutos. Me apoyé de nuevo contra la pared, pero esta vez, mi postura era diferente. No estaba desplomado, estaba tenso. Pude escuchar a Félix ladrar débilmente dentro. Estaba bien. Eso era lo único que importaba ahora. Lo necesitaba fuera. Y los necesitaba fuera a ellos. Abrí la copia escaneada de mi escritura en mi teléfono, por si acaso. El nombre Arturo Fuentes estaba en negrita y claro. No tenían ninguna base legal en absoluto. ¿Ninguna? Esta no era una compleja batalla legal, era un acto criminal de entitlement, simple y llanamente. Estaba listo para tener la confrontación más dolorosa y definitiva de mi vida. Una confrontación que decidiría si finalmente sería libre, o si seguiría siendo para siempre su hucha personal. La tensión en el pasillo era espesa, pesada, como el aire antes de una tormenta. Escuché el lejano ulular de una sirena y supe que mi tiempo, y su tiempo, se había agotado. La lejana sirena se hizo más fuerte, transformándose de una vaga promesa en una amenaza inmediata y ensordecedora. Podía sentir el frío hormigón del suelo del pasillo a través de mis pantalones, y esa incomodidad física agudizó mi concentración. Eran las 6:45 de la tarde. El minuto exacto que había fijado en silencio para el ultimátum. El cerrajero, un hombre corpulento llamado David, llegó primero. Era rápido, eficiente y claramente interesado solo en la triple tarifa de emergencia que le había prometido. Parece una instalación reciente, murmuró David, inspeccionando el nuevo cilindro. Hicieron un trabajo limpio. De aficionados, pero limpio. ¿Puedes abrir sin causar daños?, pregunté, con la voz neutra. ¿Por el triple de la tarifa? Puedo abrir la bóveda de un banco, replicó, sacando un taladro y herramientas especializadas. El sonido del taladro mordiendo el metal resonó por el tranquilo y elegante pasillo. Fue un ruido fuerte, agresivo, de violación, e inmediatamente despertó a los ocupantes del interior.
oí gritos agudos y sobresaltados. ¿Qué es ese ruido? Ricardo, ve a ver, era la voz de Elena, estridente por el pánico repentino. Abran la puerta ahora, o la abriremos nosotros. Grité, golpeando la madera de la puerta una vez con la palma de la mano. El sonido fue un crujido seco. Lárgate. Llamamos a la policía. Aléjate de nuestra propiedad, mocoso desagradecido. Rugió Ricardo. Su tono era una mezcla de bravuconería y miedo real, un miedo que me sorprendió, porque significaba que realmente creían que su manipulación funcionaría, incluso ahora. Yo ya llamé a la policía, papá. Vienen a desalojarlos por allanamiento de morada, lo corregí, manteniendo esa calma peligrosa. Los sonidos dentro aumentaron. Forcejeo. Cajones que se abrían y cerraban. Probablemente estaban tratando de recoger las cosas que habían traído durante los últimos 4 días. Se habían instalado, planeando quedarse permanentemente. Esa comprensión, que habían tratado mi casa tan costosamente ganada como su premio personal, hizo que la furia hirviera con más intensidad en mi pecho. El taladro se detuvo. David se secó la frente, con una mueca de satisfacción. ¿Listo? Preparado para girar. Justo cuando estaba a punto de insertar la llave giratoria, 2 policías uniformados doblaron la esquina. La agente Soto, una mujer joven, y el oficial Gómez, mayor y claramente cansado. Las sirenas, que acababan de ser apagadas, dejaron un silencio resonante. Recibimos una llamada sobre una invasión de propiedad, declaró el oficial Gómez, mirando de mí a la puerta intacta, luego al cerrajero con un taladro. Es correcto, oficial, dije, dando un paso adelante. Les entregué mi identificación y la escritura escaneada en mi teléfono. Soy Arturo Fuentes, el propietario legal, apartamento 503. Estas personas dentro son mis padres. Les di acceso temporal para cuidar a mi perro mientras yo estaba fuera, pero cambiaron ilegalmente las cerraduras y se niegan a irse, alegando que el apartamento es pago por haberme criado. La agente Soto examinó los documentos, luego miró la puerta. Señor Fuentes, ¿está seguro de que no es una disputa doméstica? No podemos simplemente forzar la entrada. Es allanamiento de morada criminal, oficial, la interrumpí con firmeza. No he vivido con ellos durante 11 años. Han violado la ley. Estoy listo para presentar cargos por entrada ilegal y daños a la propiedad por el reemplazo de la cerradura. El hombre aquí es un cerrajero registrado listo para concederme acceso ahora mismo. Pude oír a mi padre sisear algo a través de la puerta, ahogado pero venenoso. No te atreverías. Están escuchando ahora mismo, les dije a los oficiales. Pídales que abran la puerta, y se negarán, porque saben que están ocupando ilegalmente. El oficial Gómez intercambió una mirada con Soto, luego golpeó con fuerza la puerta. Policía. Abran inmediatamente. Silencio. Un silencio tenso, terrible. Luego, un grito ahogado de Elena, no tenemos que abrirles. Somos los inquilinos. Ese chico nos robó esta casa. Señora, dijo el oficial Gómez, su tono cambiando de cauteloso a autoritario, veo la escritura. Su hijo es el único propietario legal. Tienen 2 minutos para abrir esta puerta y salir voluntariamente, o autorizaremos al cerrajero a forzar la entrada y serán arrestados por ocupación ilegal. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero el control que ejercía sobre mi rostro y mi voz era absoluto. Este era el momento de la ruptura, el punto de no retorno. La deuda financiera había sido pagada muchas veces, pero la deuda emocional estaba a punto de ser cancelada con un golpe de realidad rápido y brutal. La cuenta regresiva de 2 minutos comenzó, y pude escuchar la desesperada y silenciosa discusión estallando dentro de mi casa robada. Estaban atrapados. Estaban expuestos. Y finalmente iban a aprender el costo de toda una vida de manipulación. La discusión dentro del apartamento 503 era ahora una fea pelea a gritos ahogados, una cruda exposición de su asociación construida sobre la explotación. Estaban peleando sobre quién tenía más culpa, quién había impulsado el plan, mientras afuera, la ventana de 2 minutos se cerraba rápidamente. ¿Fue tu idea cambiar las cerraduras de inmediato, Elena? Dije que esperáramos hasta el domingo, escuché el distintivo y enojado rugido de Ricardo.
ligeramente amortiguado por la puerta. Y tú dijiste que era demasiado cobarde para llamar a la policía. Dijiste que le daba demasiado miedo decepcionar a sus padres. Replicó Elena, con la voz aguda e histérica. El oficial Gómez miró su reloj, luego me miró a mí. Se acabó el tiempo, señores. Cerrajero, proceda. David, el cerrajero, no necesitó una segunda invitación. Insertó su herramienta en la cerradura taladrada y con un clic metálico y agudo, el pestillo se retrajo. La puerta, mi puerta, se abrió unos centímetros. El oficial Gómez empujó la puerta completamente. Ahí estaban, Ricardo y Elena, parados congelados en medio de mi salón. Mi apartamento de 4 días, el lugar por el que había trabajado años, ya estaba abarrotado de sus pertenencias baratas y de mal gusto. Un sillón floral horrible y recargado que debieron haber arrastrado de su alquiler, bolsas de plástico medio llenas de ropa y una pila de novelas románticas sobre mi prístina mesa de centro de mármol. Félix, afortunadamente, salió trotando de la cocina, moviendo la cola furiosamente, ajeno al drama, y saltó a mis brazos. Lo abracé fuerte. Estaba a salvo. Fuera, gritó Ricardo, señalándome con un dedo tembloroso. Esto es una violación. Somos tus padres. Esto es un asunto familiar, no policial. La agente Soto se interpuso delante de Ricardo. Señor, la propiedad no está registrada a su nombre. Está cometiendo allanamiento de morada criminal. Reunirá sus pertenencias y abandonará las instalaciones inmediatamente, o será puesto bajo arresto. La bravuconería de Elena finalmente se rompió. Su rostro, generalmente con esa máscara superior y exigente, se arrugó en lágrimas reales. Arturo, por favor. No hagas esto. No tenemos a dónde ir. Él nos va a desalojar de nuestro alquiler. Dejé de pagar el alquiler de su casa en el momento en que compré este lugar, mamá, la interrumpí, mi voz desprovista de calidez. Les notifiqué que iba a cortar el apoyo financiero. Eligieron invadir mi casa en lugar de prepararse para su propia jubilación. Ese fue el giro crucial y aterrador. No sabían que había dejado de pagar su alquiler. Había planeado decírselo una semana después, una vez que estuviera instalado y tuviera tiempo para prepararme para las inevitables consecuencias. Pero su ataque preventivo me había forzado la mano. El rostro de Ricardo se puso blanco. ¿Cortaste el alquiler? El contrato termina en 3 semanas. ¿A dónde se suponía que íbamos a ir? El miedo en su voz era puro, no manipulador esta vez. Era el miedo de un hombre que de repente se daba cuenta de que estaba parado en el aire. Sostuve su mirada con firmeza, mi corazón latiendo a un ritmo de finalidad. Ese, papá, es un problema que tú y mamá finalmente tienen que resolver solos. Son adultos capaces y aptos para trabajar. Los apoyé durante 9 años, pagando más de 220.000 euros. Eso es más que suficiente. Apostaron por mi culpa y perdieron. Elena se abalanzó hacia mí, con el rostro surcado de lágrimas y furia. Te criamos. Te dimos todo. ¿Crees que 220.000 euros son suficientes por una vida de sacrificio? El oficial Gómez la bloqueó suavemente, pero con firmeza. Señora, retroceda. Elija, irse por su propia voluntad o con esposas. Ricardo miró alrededor de mi salón, los muebles nuevos, los amplios ventanales, la vista de la ciudad, todo lo que representaba la vida a la que se sentía con derecho, y luego me miró a mí, su hijo. Este fue el momento del dilema moral, tenían que elegir entre aceptar la humillación y la pobreza, o duplicar sus afirmaciones y enfrentar la cárcel. Mi madre dejó de forcejear y me miró, de repente callada, sus ojos perforando los míos. Si nos vamos, Arturo susurró, su voz peligrosamente suave, seremos indigentes. Serás responsable de poner a tus padres en la calle. ¿Estás listo para vivir con esa culpa el resto de tu vida? No era una amenaza, era su último y definitivo viaje de culpa, lanzado una vez más. Y por una fracción de segundo, vacilé. ¿Podría vivir con esto? Pero luego miré a Félix, seguro en mis brazos, y recordé la fría llamada telefónica, las cerraduras cambiadas, la total falta de respeto. La culpa se desvaneció instantáneamente,
reemplazada por la sombría certeza de que ellos habían tomado esta decisión, no yo. El desafío de Elena: ¿estás listo para vivir con esa culpa el resto de tu vida? Flotó en el aire, pesado y venenoso. Era el último ancla de control que tenían sobre mí, y supe, al mirar sus ojos calculadores, que si dudaba ahora, lo perdería todo. Mi momento de debilidad pasó. Fue reemplazado por una ola de fría y profunda claridad. No les debía una respuesta. Acababan de intentar apoderarse violentamente de toda mi vida. Oficial, dije, dirigiéndome al oficial Gómez, mi voz tranquila pero firme: se están negando a cooperar. Se les ha dado una oportunidad legal para desalojar. Por favor, proceda con el arresto. Ricardo y Elena me miraron fijamente, sus rostros registraban una mezcla de incredulidad y terror absoluto. Habían estado tan seguros de que la palabra culpa, la frase tus padres, era un escudo impenetrable. Arturo, no te atrevas. Escupió Ricardo, dando un paso hacia mí, sus manos temblando de rabia impotente. La agente Soto ya estaba buscando sus esposas. Señor Fuentes, ¿está absolutamente seguro de que quiere presentar cargos? Una vez que iniciemos el arresto, el informe policial será permanente. Estoy seguro, confirmé, sin romper el contacto visual con mi madre. Entraron en mi casa y cambiaron las cerraduras. Quiero que sean procesados con todo el peso de la ley por allanamiento de morada. La visión de la oficial tomando el brazo de Elena lo cambió todo. La pretensión de poder se disolvió instantáneamente en un miedo real y primario. No. No, 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 chilló Elena, las lágrimas de repente brotaban de su rostro. Esta vez, pensé que podrían ser reales. Nos iremos. Nos iremos. Solo por favor, no nos metan en la cárcel, Arturo. Nos vamos. Ricardo capituló de inmediato, su bravuconería desapareció. Nos vamos. Nos vamos. Déjela ir, oficial, tomaremos nuestras cosas y nos iremos. El oficial Gómez suspiró, mirándome. Señor Fuentes, si desalojan inmediatamente y usted acepta no presentar cargos por allanamiento criminal en este momento, simplificaría las cosas. Pero la decisión es suya. Miré el caos que habían creado en mi casa. El sillón feo, la basura esparcida por todas partes, los restos de su intento de echar raíces. Vi el pánico puro y sin adulterar en sus ojos, el shock de enfrentar consecuencias reales por primera vez en sus vidas. La cárcel podría haber sido demasiado, incluso para ellos. Mi objetivo era la libertad, no la venganza. De acuerdo, concedí, mi voz baja y definitiva. Se van ahora, y no presentaré cargos criminales esta noche. Pero nunca deben volver a contactarme. Corto todos los lazos financieros, con efecto inmediato. Cada servicio público, cada factura, los pagos de alquiler, todo se detiene. Ahora. Los oficiales les dieron 10 minutos a mis padres para que tomaran sus artículos. Fue un espectáculo humillante. Metieron furiosamente su ropa y artículos personales en las bolsas de plástico, arrebatando cosas de mis estantes que ni siquiera les pertenecían, sus movimientos rápidos y desesperados. Ricardo se detuvo en mi centro de entretenimiento, mirando con anhelo el televisor grande y nuevo que acababa de comprar. No se atrevió a tocarlo. Mientras eran escoltados hacia la puerta, Elena hizo una pausa, volviéndose una última vez. Te dimos la vida, Arturo. Te arrepentirás de esto cuando seamos viejos y nos hayamos ido. No tendrás a nadie. Me mantuve erguido, Félix todavía a salvo en mis brazos. No me diste la vida, mamá, la corregí en voz baja. Me diste una factura. Y la he pagado. Una y otra vez. Ahora finalmente estamos a mano. Vayan a buscar su propio camino. La policía los sacó del apartamento, y observé por la mirilla cómo los oficiales los escoltaban por el pasillo hasta el ascensor. La puerta se cerró. Escuché el satisfactorio clic de la cerradura, una cerradura nueva, instalada minutos después por David, el cerrajero, que todavía estaba allí, observando toda la escena dramática. Cuando David se fue, me quedé solo. Solo Félix y yo, de pie en la tranquila y vacía sala de estar. Caminé, recogiendo su basura desechada, la fea mancha de su presencia. No sentí triunfo, ni alegría,
solo un aplastante y silencioso vacío, como la réplica de un terremoto severo. Había ganado la batalla por mi casa, pero había perdido a mi familia, o tal vez, simplemente había aceptado que me habían perdido hace mucho tiempo. Finalmente me senté en mi sofá, la escritura del apartamento descansando en el cojín a mi lado. Era mío. El peso se había levantado. Estaba libre del drenaje mensual de 300 euros, libre del interminable chantaje emocional, libre para construir mi propia vida, mi propio futuro. Pero mientras Félix se acurrucaba en mi regazo, me di cuenta de la verdad escalofriante y definitiva: la libertad por la que había luchado no se encontraba en la ausencia de culpa, sino en la aceptación de su inutilidad. Me habían enseñado que la paternidad podía ser transaccional, una deuda a cobrar. Y al pagar esa deuda por completo, al aplicar la dura realidad de las consecuencias, no solo me había salvado a mí mismo, quizás había salvado al verdadero yo, al hombre que estaba destinado a ser más que solo una billetera andante. El apartamento estaba en silencio. El futuro era incierto para ellos, y de repente muy abierto para mí. Pero mientras miraba las luces de la ciudad, la pregunta persistía: ¿cuál es el verdadero costo de ser criado? ¿Y cuándo expira finalmente la deuda de gratitud? Yo había pagado el precio, pero el libro de contabilidad emocional se sentía marcado para siempre.